El escalofriante destino de Julio César An, el día prohibido en que 16.000 almas fueron malditas. La noche se cernía sobre el barrio como una manta oscura, cargada de miedo y secretos. Julio César, un joven de solo 22 años, sabía que la historia de su vida podría cambiar para siempre. Se lo había advertido su abuela, una anciana frágil que, en sus delirios, hablaba de almas en pena y sombras que cazaban en la oscuridad. Aquella noche, el viento ululaba como un lamento, y las gotas de lluvia parecían susurrar advertencias entre las calles empapadas. «No hagas ruido», le dijo un amigo al salir del taller automotriz. «El día prohibido está cerca. Las almas serán reclamadas». Su escepticismo era su escudo. Pero, a pesar de su incredulidad, una profunda inquietud se comenzaba a instalar en su pecho. A medida que el clima se intensificaba, con truenos añadiendo un sonido siniestro al ambiente, las luces en el barrio comenzaron a parpadear, y un aire pesado, de desesperación, se apoderó de los rostros de sus vecinos. Los murmullos y susurros se volvían ecos, transformando la tranquilidad en desasosiego. Esos 16.000 que desaparecieron, ¿dónde están?, se preguntaban. El temor era palpable, una sombra que se deslizaba entre los habitantes, llenando sus corazones con incertidumbre. Julio miraba a su hermana María, siempre fuerte, ahora perdida en sus propios miedos. «Hermano, hay sombras que me miran», murmuraba con la voz temblorosa, y él, incapaz de calmarla, sentía como su propio corazón palpitaba en su pecho. Como una vena en peligro, todo el barrio latía en un ritmo desconcertante, cada sonido remarcando el miedo colectivo que los unía. La noche del día prohibido llegó, y su ansiedad se intensificó. Al salir a la calle, el silencio era abrumador, un vacío que engullía cualquier intento de consuelo. La lluvia era más intensa, goteando como lágrimas del cielo. Mientras avanzaba por los callejones, las sombras parecían alargarse, danzando a su alrededor como si lo invitaran a unirse a un oscuro ritual. Su mente se aceleraba. Era una película de terror. ¿Qué pasará con nosotros? Save. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, las almas no eran las únicas que se sentían en peligro. Las risas de los niños que solían llenar la escuela de su hermana se apagaron. Un silencio sepulcral reinaba en sus corazones. Y cuando lo peor parecía haber pasado, la sombra se deslizó detrás de Julio, susurrándole que todo lo conocido estaba a punto de desvanecerse. Su propia aldea había dejado de ser su hogar, convirtiéndose en un laberinto de amenazas. Un grito desgarrador reverberó en el aire en Julio. «Corre». Era María, su pequeña ángel, cuya voz se perdía entre el ruido del horror. ¿Qué había visto su hermana? ¿Qué sombras estaban a punto de reclamarlos? Una oleada de pánico lo atravesó. En ese instante, Julio comprendió que la verdadera lucha apenas había empezado, y que el destino que lo perseguía tal vez no era solo una historia contada en susurros. Julio se giró con rapidez, su corazón latiendo desbocado. La voz de María aún resonaba en su mente, pero no había tiempo para pensar. Las sombras se arrastraban como serpientes, y una negrura casi palpable parecía tragar el aire a su alrededor. La lluvia golpeaba el suelo, creando un ritmo frenético que se mezclaba con los ecos de sus pasos. «¿Dónde estás, María?», gritó, su voz cortándose por el miedo. No había respuesta, solo el susurrar del viento que jugaba a ser un grito lejano. Se sentía como un niño perdido en un bosque sombrío, lleno de murmullos que le advertían sobre el peligro inminente. La atmósfera pesada lo envolvía. Cada sombra parecía acecharlo, cada ruido palpitar en su pecho. Al girar la esquina, notó una figura al final de la calle, oscura y difusa. Era como si los mismos ecos de las almas perdidas lo estuvieran llamando, tiritando en el viento. Tembloroso, se acercó lentamente,
y a medida que lo hacía, la figura comenzó a tomar forma. Era un anciano con una mirada vacía, moviéndose de manera errática, como un muñeco sin hilos. «Te he estado esperando», susurró, y de su boca emergieron sombras danceantes. «¿Qué quieres de mí?» Julio no pudo evitar soltar la pregunta. La angustia en su voz creció, pero el hombre no respondió. En su lugar, levantó una mano temblorosa y señaló hacia la oscuridad más allá de él. «Las almas están acercándose. El día prohibido ha comenzado». Van sus palabras eran un eco, resonando en la mente de Julio en una corriente helada recorrió su columna. Esto no era un juego. Las leyendas eran reales, y el peligro, que todos temían, estaba justo frente a él. Sin poder contenerse, corrió, sus piernas llevándolo a través del laberinto de calles que antes conocía. No sabía dónde estaba María, pero cada segundo que pasaba la distancia entre ellos parecía ampliarse. De repente, oyó un grito de mujer, desgarrador y ansioso, que rompió el silencio. Era Ella. «¡María! ¡Estás aquí!», exclamó, dando la vuelta frenéticamente a cualquier esquina que le sugiriera la esperanza de encontrarla. A medida que se acercaba a la fuente del grito, una visión atroz se le presentó. La plaza del barrio, que solía ser un lugar de unión y risas, ahora estaba llena de sombras, moviéndose en una danza macabra, como si hubiesen tomado vida propia. Las figuras emergían del pavimento, las almas condenadas y reclamadas, buscando venganza. Amedjidau, que se acercó al rostro de María, se hizo visible entre las sombras. Se hallaba de pie, paralizada, sus ojos desbordando terror. Julio gritó, extendiendo la mano hacia él, pero una sombra negra se abalanzó sobre ella, levantándola del suelo, como si fuese un juguete frágil. «No». Julio corrió hacia su hermana, pero las sombras se multiplicaban, envolviéndolo en una oscuridad abrumadora. Su corazón se detuvo cuando el anciano apareció nuevamente ante él, sonrisa siniestra en su rostro. «Es demasiado tarde. Las almas ahora son parte de este lugar». En ese instante, Julio sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Una fuerza horrible era desatada, y 1000 voces comenzaron a chocar en su mente, todas suplicando, gritando, rogando. «Tú eres el elegido, Julio, tienes que decidir». La mirada del anciano era penetrante, pero en su interior entendía que la clave para salvar a su hermana y tal vez a todos dependía de una drástica elección. ¿Sería suficiente un sacrificio para apaciguar a las almas, o una traición dentro de su propia sangre era inevitable? ¿Qué pasaría si su decisión condenara su propio ser? Mientras las sombras se acercaban con hambre desmesurada, Julio sintió que el aire se le escapaba, y en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Podría enfrentarse a la verdad que ocultaba su sangre y salvar lo que quedaba de su hogar? Sintiendo el frío recorrer su espina dorsal, Julio quedó paralizado ante la mirada del anciano. Las sombras a su alrededor se retorcían, como si esperaran ansiosamente que tomara una decisión. «Elige». El eco del anciano resonaba en su mente, como un canto funesto. María gritó, tratando de alcanzar a su hermana, pero las sombras la mantenían atrapada. Su grito se convirtió en un eco lejano, apenas perceptible. La desesperación creció dentro de Julio como un fuego voraz, y sintió que el tiempo se desvanecía. Un viento helado sopló a través de la plaza, levantando una nube de hojas secas y mugre. Las figuras que danzaban en la oscuridad parecían acercarse cada vez más. Sus contornos se hacían más nítidos, y con ellos, el terror se intensificaba. Las almas acumuladas eran rostros conocidos, amigos, vecinos, todo aquello, lo que había amado alguna vez. «Todo esto es por tu culpa. Julio, no eres tú quien debe pagar». Las voces emergían del abismo, acusadoras. La culpa lo golpeó como un puño, y comprendió que cada una de esas almas había estado ligada a su vida, a sus elecciones. «¿Cuánto valen 16.000 almas?», preguntó el anciano, sus ojos chispeando con malicia. «¿Las entregarías por tu hermana? ¿O dejarás que sufra para salvar tu propia piel?» Julio sintió que el peso de sus decisiones caía sobre él como una plaga. «No puedo, no puedo». El llanto se ahogaba en su garganta. «María, aguanta». De pronto, un fuerte destello
iluminó la oscuridad. Era como un rayo que desataba un poco de la cobarde calma del lugar. Y las sombras retrocedieron, inquieta. Tienes que decidir ahora, Julio. El anciano movió su mano como si tejiera un destino. No quiero ser elegido, murmuró, su voz quebrándose. Pero, al verlo, una ola de lucidez le atravesó. Si realmente era el elegido, tal vez había una manera de romper ese ciclo maldito. ¿Regresarás a ellos, Poirot? El precio será alto, rió el anciano, y de su risa surgieron ecos de sufrimiento y pérdida. Las sombras de las almas condenadas parecieron unirse en una sola entidad demandante, lista para devorar. Julio cerró los ojos y recordó lo que su madre había contado sobre las tradiciones. El sacrificio de uno, por muchos, una forma de redención. Si tengo que elegir, entonces me sacrificaré. Pero tendrás que liberarlas a todas. Aceptes, gritó el anciano, y en su voz estaba el eco de 1000 almas torturadas. De repente, las sombras lo rodearon, apretándose como un abrazo mortal. Él sintió el vacío devorarlo, arrancándole el aliento. María, ve. La voz apenas logró escapar. Lo último que vio fue el rostro de su hermana, angustiado pero esperanzado. Julio, un grito desgarrador lo envolvió justo antes de que la oscuridad lo tragara por completo. Y la plaza se llenó de un silencio mortal. Cuando el silencio se convirtió en una fría calma, las sombras ya no danzaban. Quietas, aguardaban. La presión en el pecho de Julio era insoportable. Le costaba pensar, y sentía que partía de él, y a la vez se quedaba. Las almas pedían clemencia, y él debía enfrentarse a su propia culpabilidad por haberlas condenado. Pero, ¿había realmente liberado a su hermana? ¿Estaría a salvo? En medio de esa vorágine de sentimientos, una nueva voz emergió, resonando entre las sombras. Te hemos estado esperando, Julio, tu viaje apenas comienza. La inquietante realidad de lo que había hecho lo envolvió, y el horror de no saber qué significaría su nuevo destino lo paralizó aún más. ¿Sería un bien supremo o un sufrimiento eterno? Con esas palabras aún resonando, las almas comenzaron a surgir de las sombras, dejando a Julio sin aliento. ¿Sería su decisión un sacrificio o simplemente otra trampa de esas que siempre lo habían acechado? El eco de las almas reclamadas se repetía en su mente, y cuando los ojos de Julio se abrieron ante el terrorífico panorama de la nueva realidad, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. El aire se había vuelto denso, pesado, como si cada aliento que tomaba lo empujara más hacia la locura. Las almas, que antes eran sombras indeseadas, ahora se presentaban ante él en formas concretas, cada una con la expresión de un horror profundo en el rostro. Sus ojos, vacíos pero llenos de agonía, parecían exigir respuestas que Julio no podía ofrecer. ¿Qué has hecho?, susurró un hombre, con la voz rasgada, una que resonaba con la tristeza de 1000 lamentos. Era un conocido, un antiguo vecino, alguien que había compartido risas y buenos momentos en la plaza. Pero ahora, aquí estaban, condenados a una existencia de sufrimiento. Julio, otra voz, suave como un eco, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Era la de Clara, su mejor amiga, quien había perdido su vida en un accidente que él nunca había podido superar. Dicen que te has sacrificado por nosotros, pero el precio de tu redención es nuestra maldición. La desesperación le nublaba la mente. No, no fue mi intención, gritó, intentando zafarse de las sombras que lo rodeaban. Pero el terror lo mantenía inmóvil, atrapado en la mirada acusadora de las almas que una vez amó. En medio de la tormenta de sentimientos, una risa gutural surgió del fondo. Era el anciano, ahora visible, casi tangible. Su rostro arrugado estaba más cerca que nunca. Tu sacrificio ha comenzado, joven, pero ten cuidado. No todas las almas están agradecidas por tu decisión. Algunas buscarán venganza, y tú serás su blanco. Sin previo aviso, las almas empezaron a retorcerse y a fusionarse, formando una figura oscura con múltiples rostros que se espejaban entre sí. ¿Quién eres tú?, preguntó Julio, con miedo y curiosidad en sus ojos. Soy la sombra de lo que perdiste, de lo que elegiste dejar atrás. Nosotros no hemos sido liberados, Julio Heimbane,
el dios de las almas, exige un precio que no puedes imaginar. Los ojos de la figura brillaban como brasas. Julio sintió que el miedo se convertía en pánico al comprender que había abierto una puerta que nunca debió abrir. Ese sacrificio no había salvado a María. Lo había atado a un destino aún más cruel. Las almas comenzaron a alzar voces en un clamor ensordecedor, un coro de quejas y llantos que resonaban en su mente. Libéranos, exigían, reclama tu precio, o sufrirás por siempre. Julio miró hacia su alrededor, buscando una salida, una manera de arrepentirse, pero el anciano sonrió, y eso le heló la sangre. No puedes escapar de tu elección, joven. Ahora eres parte de nosotros. Tu propia vida está en juego. Respiraciones entrecortadas llenaban el espacio, y con cada latido, el terror se apoderaba de él en las figuras. Antes tan familiares, ahora le producían náuseas. La realidad pesa cuando uno se enfrenta a los propios demonios. Julio, el sacrificio no termina aquí. La verdadera prueba apenas comienza, dijo el anciano, acercándose. ¿Crees que tu hermana está a salvo? ¿Felicidad sin sacrificio es posible? El mundo comenzó a girar. Julio se sintió caer, y antes de tocar el suelo, gritó: «No», pero en lugar de caer, se sumergió en una oscuridad aún más profunda, lejos de todo lo que conocía. Cuando finalmente recobró la conciencia, se encontró en una sala amplia, rodeado de jarras antiguas que goteaban un líquido oscuro, y el aire daba lugar a un silencio incómodo. Allí, un espejo viejo se alzaba frente a él, reflejando no su cuerpo, sino un laberinto de almas atrapadas en su interior, gritando por ayuda. ¿Esto es lo que elegí?, pensó Julio con horror. ¿Qué debo hacer ahora? La respuesta se hizo eco en su mente. Un susurro que se transformó en gritos. Aunque te hayas sacrificado, tu carga aún no termina. Hay algo más que necesitas enfrentar. La penumbra a su alrededor comenzó a girar, señales de que el ciclo del sufrimiento comenzaba otra vez. Había más en juego de lo que jamás había imaginado, y mientras las almas condenadas le susurraban su verdad, el verdadero desafío de su viaje apenas comenzaba. Si no encontraba la forma de romper el ciclo ahora, podría perderse a sí mismo para siempre. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La negrura a su alrededor se desvaneció lentamente, revelando un espacio espeluznante lleno de jarras que resumaban un líquido espeso y oscuro. Cada gota que caía resonaba como un tambor en su pecho. La desesperación se apoderaba de él, y el eco de los gritos de las almas atrapadas en el espejo reverberaba en su mente. No podía permitir que ese destino lo consumiera. ¿Qué debo enfrentar?, preguntó al vacío, su voz apenas un susurro. La respuesta llegó como un viento helado que parecía atravesar su piel, estirando el tiempo y acercándole a la locura. De repente, el espejo se iluminó, sacudiéndose como si algo en su interior luchara por salir. Las imágenes de sus seres queridos, aquellos a los que había perdido, comenzaron a danzar en la superficie. María, Clara y otros rostros familiares aparecieron y desaparecieron, llenos de tristeza y súplica. Ellos no están en paz. Una voz resonó en su interior, penetrante y grave. Tu dolor los mantiene atados. Julio, la única manera de liberarlos es enfrentar lo que temes. Las jarras alrededor de él comenzaron a vibrar, y el líquido oscuro empezó a elevarse lentamente, formando figuras que se desenredaban en el aire. Eran escenas, recuerdos desgarradores de pérdidas, risas que se tornaban en llanto. Cada fracción de segundo revelaba la culpa que había llevado consigo, una carga que parecía crecer cada vez más. Mientras caminaba hacia el espejo, el terror le apretó el corazón. Veía a su hermana, su rostro familiar distorsionado por el sufrimiento. «No», gritó, extendiendo la mano, pero el espejo lo reflejaba como un prisionero en su propia pena. «No puedes escapar de la verdad», resonó la voz del anciano como un trueno. La atmósfera se tornó opresiva, casi palpable. «Enfrentarte a nuestra condena es lo único que te permitirá romper las cadenas. Tu sacrificio es un hilo más en el telar de la desesperación». Un escalofrío recorrió su espina dorsal, mientras se daba cuenta de que no podía huir de esa prisión. Con cada paso que daba hacia el espejo, sus recuerdos lo aplastaban. Cada tropiezo le recordaba los momentos que había tenido con los caídos, cómo los había fallado. La risa de Clara punzaba su mente, un recordatorio
de que no podía simplemente dejarlo todo atrás. Ellos me necesitan, murmuró, como un mantra. Cuando se acercó más, sintió el frío del espejo atravesar su cuerpo, llevándose consigo su determinación. Se detuvo un instante. El horror de lo que venía pesando en su ser, pero supo que debía enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. Con un grito desgarrador, Julio se lanzó hacia el espejo. La superficie grisácea se rompió en 1000 fragmentos, y una luz cegadora lo envolvió. Los ecos de las almas se mezclaron con su grito, formando un coro de angustia y esperanza. En ese instante, comprendió que no solo debía enfrentar su culpa, tenía que hallar el valor para perdonarse a sí mismo. El mundo se oscureció de nuevo, y se sintió caer sin rumbo, como si estuviera siendo devorado por la oscuridad. Pero en su interior, una chispa de resolución encendió el fuego que había estado apagado. La batalla por su alma había comenzado, y el eco de la verdad aún resonaba. Si no enfrento mis miedos, todo estará perdido, pensó con furia. Podría encontrar el camino a la redención, o estaba destinado a ser arrastrado por las sombras para siempre. Justo cuando entraba en el caos, una imagen atravesó su mente, una puerta en un laberinto. Era más que un símbolo, era la esperanza que necesitaba. Debo encontrar la puerta, se dijo a sí mismo, sumido en la oscuridad, mientras la risa del anciano retumbaba a su alrededor. Pero, ¿hacia dónde me llevará? El camino hacia la redención se había oscurecido por el temor, y el tiempo se agotaba. Cuando la oscuridad finalmente lo abrazó, una nueva voz le susurró: no estás más cerca de lo que crees. Tu hermana, tu respuesta, está en el laberinto de almas. ¿Podría liberarla antes de que la oscuridad reclamara lo que quedaba de él? La caída se detuvo abruptamente, y Julio se encontró de pie, tembloroso, en un pasillo interminable. Las paredes pulsaban como si tuviesen un corazón propio, y se percató de que el aire tenía una densidad extraña, cargada de murmullos, ecos distantes de sufrimiento. Estaba en el laberinto de almas. El tiempo es una ilusión aquí, susurró una voz susurrante que provenía de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Cada paso que des te acercará a la verdad o te alejará aún más. A su alrededor, sombras se retorcían, dibujando figuras que parecían reconocerlo. La angustia que emanaban resonó en lo profundo de su ser. Susurros de lamentos y risas entrecortadas arrastraban su atención, pero no podía detenerse. Debía avanzar. Siguió el pasillo, cada paso resonando en su mente. La imagen de su hermana, Clara, brillaba con más intensidad que las otras. Debo encontrarla, murmuró, sin saber si se lo decía a ella o a sí mismo. Debo encontrar la puerta. Mientras avanzaba, las sombras comenzaron a tomar forma. Se sintió observando entre los rincones. Julio, gritó una figura desde el fondo. Suena desgarradora. Era un amigo de la infancia que había perdido, su rostro torcido por el dolor y la traición. No sigas, este lugar no es lo que piensas. No hay salida. Julio sintió que el corazón se le encogía. Se detuvo un instante, intentando hallar la razón detrás de aquel encuentro. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con el temor desgarrando su tono. Tu culpa me retiene aquí, respondió su voz, un eco vacío. Ven, es mejor que te quedes. Ahorrarte el sufrimiento es un regalo. Los ojos del amigo brillaban con la desesperación de las almas atrapadas, y Julio, asustado, retrocedió. La visión de su amigo se desvaneció, y el camino se oscureció aún más. A un grito resonó en sus oídos. La culpa y el miedo se entrelazaban, y la presencia de las almas atrapadas se hacía más intensa con cada paso. Pero en el fondo, sentía una parte de sí que se rebelaba. No me detendré, se afirmó con convicción. No puedo. Necesito liberarte. Clara volvió a avanzar, cada paso sintiéndose como una carga. De repente, un golpe helado resonó a su espalda. Giró rápidamente, temiendo lo que podría ver. Allí, una sombra oscura lo miraba. No había rostro, sino un vacío que devoraba la luz. Tú no tienes el poder para cambiar nada, dijo la sombra. Su voz, un susurro helado, que hizo que su piel se erizara. Tu empresa es vano. Tu sufrimiento solo alimenta la oscuridad. Julio sintió que se le cortaba el aliento. Pero recordando el eco de su hermana,
Apretó los dientes un fuego lo llenó. Lograré encontrar la puerta, prometió, y comenzó a correr. El pasillo se retorcía, cambiando, creando bifurcaciones. Sombras de almas atormentadas se interponían en su camino, gritando sus nombres, implorando por ayuda. Pero algo dentro de él se forjaba con cada grito, un sentido renovado de propósito, empujándolo hacia adelante. Finalmente, una luz parpadeante llamó su atención en la distancia. La puerta, pensó, y su corazón latió con fuerza. Con un paso decidido, y el eco de las almas resonando a su alrededor, se dirigió hacia ella. Cuando llegó, la luz brillaba de manera intensa, casi dolorosa a la vista, pero una risa burlona surgió del fondo, como si supiera que estaba a punto de cruzar una frontera que podría cambiarlo todo. ¿Creías que sería tan fácil? La voz del anciano retumbó de nuevo, y la puerta crujió como si algo ominoso estuviera a punto de salir. Tu sacrificio se necesita. Pero ¿cuál será tu elección? Julio estaba a un paso. ¿Entraría y arriesgaría su última oportunidad de redención, o se quedaría y enfrentaría el miedo? La decisión estaba en su mano. El tiempo se había agotado. El destino de Clara pendía de un hilo. ¿Sería suficiente su valor para abrir la puerta? ¿O quedaría atrapado entre las sombras para siempre? Julio sintió como el sudor le empapaba la frente, chocando con la fría realidad del laberinto. Cada latido de su corazón resonaba en el vacío. Se encontraba al borde de la puerta iluminada. Pero la risa burlona del anciano se entrelazaba con las voces de las almas que clamaban, fusionándose en un coro ensordecedor. No podía quedarse ahí. La imagen de Clara lo atrapaba. La desesperación por salvarla era su única guía, pero el temor de lo que pudiera ocurrir si cruzaba aquel umbral lo paralizaba. Enfréntalo, Julio, murmuró para sí mismo, mientras los ecos de otros lamentos retumbaban, ganando fuerza. No puedo fallarle otra vez. Con un movimiento decidido, alzó la mano hacia la puerta, pero una ola de frío lo atravesó, inmovilizando su brazo. Este lugar come esperanzas, advirtió la voz de la sombra, su aliento helado, azotando su cuello. Lo que quieres no puede darse sin un precio. ¿Qué tipo de precio? Gritó, sintiendo que el suelo comenzaba a vibrar bajo sus pies. Tu sacrificio, respondió la sombra, acercándose. Tu historia es parte del ciclo. Cada paso, cada decisión, te ha traído de regreso. Y cada alma que sucumbe aquí, anhela tu entrega. Solo una elección puede romper la cadena. Las palabras llegaban como dagas, y Julio comprendió que nadie había escapado el laberinto sin costo. La lucha de almas perdidas siempre había dependido de otros. Pero, ¿podría él cargar con esa misma carga? Clara, su voz resonó a través del laberinto, el clamor de esperanza brotando entre su miedo. Te prometí que volvería. La luz titilante de la puerta parecía responder, pulsando con fuerza, como un latido esperanzador. Pero junto a esa luz también brotaban imágenes de su pasado, de aquellos a quienes había fallado, de las decisiones equivocadas que lo habían llevado a ese abismo. La sombra ría, como si supiera que cada una de esas culares decisiones lo anclaba más a su destino, al de Clara. Despertar el terror en tu corazón es sencillo, dijo la sombra, barriendo sus miedos, tal que un viento helado. Pero hazme caso, aquí no hay héroes, solo aquellos que se rinden. No me rendiré, gritó, rompiendo cadenas invisibles, y, con un acto de pura voluntad, dio un paso al frente, atravesando el umbral brillante. La luz lo envolvió, pero una mano fría le agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. No es tan simple. La sombra se retorcía, exhibiendo una forma más definida, casi humana. Pagarás por lo que dejes atrás. Julio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, llevándolo a un abismo aún más oscuro. La luz se volvió una imagen borrosa, mientras caía, arrastrando consigo su esperanza, su valentía. En el descenso, vio cómo alrededor de él se desvanecían los rostros de aquellos que había querido, los que ya no podrían ser olvidados. ¿Qué has hecho?, susurró la voz de Clara, en la distancia, dura, y pasada, mientras la oscuridad lo tragaba. ¿Qué has elegido? Todo se volvió silencio, y el eco de su grito
se desvaneció en la distancia, y al fondo, un parpadeo de luz reveló un nuevo sendero. Un susurro esperanzador resonó en su mente. No todo está perdido. Esa luz era una salida. ¿Podría guiarlo a Clara? ¿O sería una trampa más en ese infierno? La única respuesta yacía en su determinación. Si uno debe caer para levantarse, ¿qué le quedaría por perder? La elección había sido hecha, pero las consecuencias aún estaban por verse. La caída pareció interminable. Julio luchó contra la opresión de la oscuridad y el peso de su angustia. Los ecos de las almas clamando se transformaron en un grito ensordecedor que lo envolvía, pisoteando su voluntad. Pero entonces, un rayo de luz lo impactó como un latigazo. Se encontró de golpe en un nuevo entorno, uno que parecía un reflejo distorsionado de su propia vida. Las paredes estaban cubiertas de espejos. Todos mostraban versiones distorsionadas de sí mismo. Algunas imágenes sonreían, otras lloraban, y algunas reflejaban su mayor temor en el rostro pálido y desolado de Clara, atrapada en un grito silencioso. Clara, murmuró, angustiado. Un susurro helado reverberó por el pasillo. Bienvenido al rincón de los recuerdos, Julio Naki. Tus elecciones se exhiben como obras de arte condenadas. La sombra, cuya figura se alzó entre los espejos, riendo con una voz que llenaba el aire con un pánico palpable. Julio se acercó a uno de los espejos. La imagen de su infancia se mostró ahí en un niño, inocente, jugando en el parque, ajeno a la oscuridad que vendría. Su aliento se hizo pesado. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó, un nudo en la garganta. Porque cada rayo de esperanza que llevas, cada deseo, también es un remordimiento, contestó la sombra con una voz suave casi melódica. Los recuerdos son cadenas, y tú has dejado atrás más de lo que imaginas. La visión se desvaneció, llevándolo a otro espejo. Era una escena de varias amistades perdidas, amigos que había traicionado o descuidado en su camino. Se sentía como un espectador de su propia historia, condenado a revivir los momentos que terminaron en dolor. La sombra se acercó, su aliento helado rozando su rostro. ¿Vas a seguir intentando salvarla? ¿Cuántos más perderás por tu torpeza? Esto no es real, gritó. Son solo recuerdos, son parte de ti. La sombra insistió, sonriendo de una manera siniestra. Preferirías ignorarlo, pero la culpa es un monstruo que nunca deja de crecer, y que te arrastrará a la oscuridad. Con cada vuelta, el laberinto se modificaba. Las sombras de sus decisiones pasadas se torcían y retorcían alrededor de él. Se sentía más atrapado que nunca. Un repentino golpe hizo que se girara. Un espejo se rompió en 1000 cristales que caían a sus pies. En los destellos, vio el rostro de Clara nuevamente, angustiada y llena de miedo. ¡Julio! ¡Sálvame! Su voz se alzó, desgarrando el aire, mientras su imagen se desvanecía en el caos de los reflejos. Julio no pudo soportarlo más. Un grito de desesperación brotó de su garganta. No pienso dejarte aquí. La sombra se retorció, y con un movimiento maníaco, los espejos comenzaron a cerrarse en torno a él. Las caras de aquellos que había perdido se mostraban cada vez más distorsionadas, como si se fusionaran en algo grotesco. Tu intento es vano. Cada paso que tomas solo te lleva más lejos, más profundamente, y nunca podrás salir por ti mismo. En un último intento, Julio cerró los ojos, intentando calmar su mente. Recordó cada sonrisa, cada acto de amor, cada momento donde había sido querido. No estoy solo, gritó con determinación. Lucharé por cada uno de ellos, y por Clara. Abriendo los ojos, se enfrentó a la sombra con todo su ser, canalizando su desesperación en poder. La luz comenzó a envolverlo nuevamente, aún con los ecos de risas y llantos, retumbando. Justo cuando pensó que podía romper la ilusión, sintió una presión abrumadora. La sombra le susurró al oído: a la verdad no es tan simple. Julio, en cada paso que des, solo te acercará a tu condena. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y su visión se volvió negra una vez más. Pero antes de caer en la oscuridad, un eco antiguo resonó en su mente: no todo está perdido. Y entonces, antes de cerrar completamente los ojos, la imagen de Clara emergió fugazmente. Algo en su mirada dijo que estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, en el oscuro laberinto de sus miedos,
surgía una nueva cuestión. ¿Cuánto de él estaba dispuesto a sacrificar por el camino hacia su redención? La oscuridad lo absorbió como un abismo sin fondo. Julio sintió que caía. Pero esta vez, no había un final próximo, solo un vacío infinito. Cuando la luz finalmente regresó, estaba de vuelta en el rincón de los recuerdos. Pero todo había cambiado. Los espejos, antes llenos de recuerdos, ahora reflejaban un panorama aún más siniestro en contornos de sombras que danzaban, como si estuvieran vivas. Cada figura se retorcía en una mímica espeluznante, burlándose de su desesperación. «¿Qué es esto?», murmuró, temblando. «Es el eco de tu desesperación», rió la sombra, proyectando una risa que reverberaba en las paredes. «Los recuerdos han cobrado vida. Tus temores son más poderosos aquí». Julio intentó retroceder, pero lo rodeaban imágenes distorsionadas de lo que él había sido, lo que había perdido. Finalmente, su mirada se detuvo en un espejo particularmente oscuro, uno que parecía absorber la luz a su alrededor. En él, vio a Clara, pero no como la recordaba. Su rostro estaba surcado por líneas de dolor, sus ojos hundidos en la tristeza. «Clara», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. «Julio», ella dijo con una voz apenas audible. Las lágrimas caían por sus mejillas. «No dejes que esto te consuma». «Lo haré», prometió él, sintiéndose más decidido. Pero la sombra apareció en el espejo, tomando la forma de Clara, su risa burlona, llenando el aire. ¿De veras crees que puedes salvarla? Cada elección que has tomado te ha llevado al borde de la desesperación. Ella está atrapada aquí, y tú eres el carcelero». Los latidos de Julio resonaban en su pecho como un tambor de guerra. «No permaneceré aquí. Tengo que encontrarla», con cada palabra. La determinación crecía, pero el miedo también se hacía más fuerte. Las imágenes de sus traiciones y decisiones fracasadas lo rodearon, mostrándole una y otra vez lo que había perdido. Podía ver a sus amigos, a su familia, todos sus rostros desgarrados por la desilusión, su decepción, retumbando en su mente. «No tienes poder sobre mí», gritó, intentando recordar la luz que lo envolvió antes. Entonces, una idea surgió. Tal vez sus recuerdos no eran solo cadenas, sino también una forma de lucha, una manera de convocar a aquellos que había perdido y que aún lo querían. Sintió su esencia fluir dentro de él, mientras cerraba los ojos nuevamente. «No estoy solo», repitió, pero esta vez con más fervor. En un instante, comenzó a recordar momentos de felicidad, de amor auténtico. Las luces brillantes empezaron a danzar en el laberinto, reflejándose en los espejos, haciendo que las sombras se retiraran un poco. Pero la sombra no iba a dejarlo ir tan fácilmente. «¿Estás dispuesto a pagar el precio, Julio? ¿Cuánto te costará liberarla?» Los murmullos se convirtieron en un grito incesante. Su voz resonaba dentro de su cabeza, como un canto de sirena. De repente, un espejo craqueó, y una grieta se formó. En ella, vio un fragmento de su futuro a la imagen de Clara, ya no atrapada, sino rodeada de luces que la liberaban. Pero junto a ella, figuras sombrías comenzaban a emerger, arrastrando a otros. Al ver aquello, su corazón se detuvo. «¡Clara! ¡No! ¡No dejes que entren!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras serán parte del destino, y al escapar, se llevarían consigo algo más que simples recuerdos. Mientras Julio luchaba por avanzar, una mano helada lo tomó del cuello. «¿Vienes a jugar, Julio?», murmuró la sombra, sonriendo con una sonrisa que prometía tormento. Aunque intentó zafarse, sentía como su energía se drenaba lentamente. «Ya no hay tiempo. Debes decidir», susurró Clara a través del espejo, su voz apenas un eco. Cada parte de él temblaba. ¿Qué estaba dispuesto a perder para salvarla? La elección que debía hacer se sentía como un destino ineludible. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, el espejo en el que había visto a Clara comenzó a brillar más intensamente, mientras el suelo se abría bajo sus pies, llevándolo a un nuevo lugar. En ese momento, una pregunta quedó resonando en su mente. Cuando finalmente enfrente a la sombra, ¿seré capaz de enfrentar mi propio lado oscuro? La pregunta quedó flotando en el aire, envuelta en tensiones de una lucha que apenas comenzaba. La luz parpadeante se mantuvo firme, guiando a Julio
a la salida del rincón de los recuerdos. Con cada paso que daba, su corazón latía al ritmo de su determinación. Decidido a encontrar a Clara, podía sentir su presencia como un faro en medio de la tormenta. Las sombras merodeaban a su alrededor, susurros persistentes que trataban de sembrar miedo. Pero ya no era el mismo joven lleno de incertidumbre. «Soy más fuerte que tus miedos», gritó, enfrentando a la sombra que lo había atormentado desde el inicio. La figura oscura se retorció, sorprendida por su valentía. «No puedes escapar de tu propia sombra», susurró, su voz un eco perturbador. Pero Julio no se dejó intimidar. Recordó las risas de sus amigos, las enseñanzas de su abuela, y sobre todo, el amor que sentía por su hermana. «Clara, necesita de mí». Una explosión de luz iluminó el pasillo, y las sombras comenzaron a retroceder, como si el mero poder de su declaración las hubiera debilitado. El espejo donde había visto a su hermana resplandecía ahora, mostrándole un camino hacia la libertad. «Debes enfrentarte a lo que temes, Julio», resonó la voz de su madre en su mente. Las palabras resonaban en sus recuerdos, llenándolo de fuerza. Con un golpe decidido, se abalanzó hacia el espejo, dispuesto a romper las cadenas que lo mantenían prisionero. Al atravesarlo, sintió una onda de energía recorrer su cuerpo. Ya no estaba solo. Sentía la presencia de Clara, su fuerza, y de todas las almas que había querido liberar. «Estamos contigo», murmuraron en coro. Se encontró en un paisaje desolador, un mar de almas atrapadas en sombras que añoraban la luz. «Julio, eres el elegido», resonó el anciano, ahora visible ante él de nuevo, la malicia dibujada en su rostro. «No soy un títere de tus juegos», gritó, sintiendo como el aire vibraba con su desafío. «He venido a liberar a las almas. No les pertenezco. El sacrificio que hiciste por ellas no fue en vano, pero el costo siempre será alto. ¿Te atreverás a pagar el precio de salvarlas?». La risa del anciano reverberó en los rincones, llenando el aire de tensión. Pero Julio, fortalecido por el amor de su hermana y sus amigos, ya había tomado su decisión. «Si me debo sacrificar para salvarlas a todas, lo haré», declaró, con firmeza en su voz. Las sombras lo rodearon, comenzando a agitarse con agradecimiento. «Eres un verdadero héroe, lo que muchos temen ser», dijeron. «Pero debes enfrentarte a tu sombra más oscura, tu culpa». Julio sintió un escalofrío. Sabía que las sombras eran ecos de sus propios errores, de las vidas que no pudo salvar. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer lo correcto ahora». Con esas palabras, un hilo de luz surgió de su corazón, expandiéndose con fuerza. Las almas comenzaron a ascender, liberándose, como si una parte de él también fuera liberada. «Deja que el amor te guíe», murmuró Clara desde algún lugar. Mixurando su voz entre las demás, el eco de su luz iluminó la penumbra. Finalmente, liberando a las almas atrapadas, el anciano se retorció, desesperado. «No puedes hacer esto. Este es tu fin». Pero Julio sabía lo que iba a hacer. Con una última mirada llena de amor, se giró hacia la oscuridad y se lanzó hacia adelante. Un estallido de luz iluminó todo a su alrededor. Sus sombras malditas se desvanecieron en un susurro, y entonces, una calma inusual lo envolvió. Cuando la luz se dispersó, se dio cuenta de que estaba de pie en la plaza de su barrio, el lugar donde todo había comenzado. Las almas estaban en paz, sus rostros serenos, y Clara estaba ahí, sonriendo. «Lo lograste, hermano», dijo María, mientras se acercaba, su rostro lleno de alegría. «Lo hicimos», corrigió Julio, con lágrimas en los ojos. «Lo hicimos juntos». La plaza resplandecía, como si el amor y la esperanza hubieran triunfado sobre la oscuridad. Las luces brillaban en las vidas de los que habían pasado, un recordatorio de que, aún en las peores tormentas, siempre hay un rayo de luz. «Este es solo el principio», dijo Clara, extendiendo su mano hacia el horizonte. Julio levantó la vista, listo para enfrentar todo lo que vendría, porque ahora sabía que no había miedo que no pudiera convertir en fuerza. El viento sopló suavemente, como una caricia. Se giró hacia su comunidad, viendo las sonrisas y sintiendo la alegría que antes había desaparecido. «Es hora de reconstruir lo que hemos perdido», declaró, con determinación. Juntos, avanzaron hacia un nuevo camino lleno de esperanza y redención. Fue un verdadero sacrificio,
uno que abrió las puertas hacia un futuro, donde las sombras ya no tendrían poder. A veces, para encontrar la luz que se busca, primero hay que enfrentar la oscuridad que acecha dentro de uno mismo. La plaza brilló con nuevos sueños, y las almas fueron finalmente libres. Con una sonrisa, Julio supo que aunque el pasado había sido doloroso, el futuro prometía ser espléndido. Era el comienzo de una vida nueva, y su viaje, aunque lleno de desafíos, continuaba con amor y coraje. Finalmente, había hallado su verdad. Why Sule, necesitas suscribirte ahora mismo, y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Haz que tu voz cuente.